el pan. Amigos del canal, el día de hoy estamos en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, que ahí se puede ver a mis espaldas. Y te voy a dar un poquito de contexto de cuándo se construyó, para qué se construyó y actualmente cómo funciona. Así es que acompáñame en esta aventura, banda. Bueno, para subir, pero si tienen tal y tal, 44 pesos. Y el museo se enfrente de una de las cositas, Hola, hasta luego, amigo, para servirte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes. Gracias. En unos 5 minutitos doy inicio con otra explicación. Si gustan, pueden esperar sin problemas. Si no, Gracias. Mi nombre es César Márquez y les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la cimentación del hoy monumento a la Revolución Mexicana, ¿vale? Antes de comenzar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario durante la explicación, me pueden interrumpir y con todo gusto le respondo, ¿vale? Gracias. Y la segunda, si durante la explicación, aunque nada más ustedes ya no quieren seguir con ella, lo pueden hacer y solamente siguiendo líneas amarillas, ¿vale? Sin ningún inconveniente. Dicho eso, explicamos que para hacer toda esta excavación de la cimentación data del año 1900 y como tal la construcción de la cimentación de 1905. Pues esto ya tiene más de 100 años aquí construido. No se preocupen, no se cae, no se ha caído y esperemos nunca se caiga, ¿vale? Abajo de nosotros hay 17,000 pilotes de cemento, grava y concreto comprimidos. Estos pilotes son esta especie de popotes gigantes enterrados en el suelo de diferente manera para poder nivelarlo. Recordemos que el suelo de la Ciudad de México es arcilloso, es fangoso, pues antes aquí existía un lago. Después de estos pilotes hay una parrilla que ellos le llamaron la parrilla roja, que de hecho ustedes ya la conocieron y hasta la pisaron, que es exactamente por donde ingresaron. Después de esta parrilla siguen estas vigas norte-sur, que son las que tienen atrás de ustedes, y luego las vigas de arriba son vigas este-oeste. Todo este acero era traído directamente del estado de la ciudad de Nueva York. Lo traían en barco al puerto de Veracruz, y del puerto de Veracruz a la Ciudad de México llegaba en ferrocarril. Llegaba y se ensamblaba en 3 partes, si gustan nos hacemos ahora de este ladito. Llegaba y se ensamblaba en 3 partes a base de remaches. Los remaches son esta serie de puntitos que pueden observar en la fotografía o que van a encontrar a todo lo largo de la estructura en todo su recorrido. Se usaban los remaches porque en ese momento no se conocía como tal la soldadura. Entonces los obreros mexicanos calentaban el acero al rojo vivo y simplemente lo unían. Se dice que se utilizaba la tecnología de vanguardia de la época. Recordemos que estamos hablando de los años 1900. Entonces se utilizaban las mejores grúas, excavadoras, camiones que había en la época. Pero para hacer esto era un trabajo muy temerario. Se fijan, no utilizaban ningún tipo de seguridad, no utilizaban arneses, no utilizaban cascos, ni nada más que sus sombreros para el sol. Los muchachos se podían caer de la viga, pero mínimo quemados por el sol no estaban. Toda esta construcción no fue concebida para un monumento a la Revolución Mexicana, sino que aquí se iba a construir un palacio legislativo federal, como la imagen que tienen ustedes en la parte de arriba. Esta era la idea original de lo que se quería construir aquí. Aquí iba a albergar la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, su propia imprenta, su propia estación de bomberos,
4 jardines, estacionamientos, salas de estar, salas de lectura, bibliotecas, teatros, estacionamiento y demás cosas. Todo esto fue concebido por el entonces presidente en turno, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz quería construir esta junto con otras 1400 obras más en conmemoración a los 100 años de la independencia de México. Esta obra en general se la dio a construir a un arquitecto francés llamado Émile Bernard, que de hecho es el que vemos en la fotografía. Aquí justamente está supervisando la construcción de la cimentación, donde ustedes se encuentran hoy en día. Para Émile Bernard, esta construcción era la construcción de su vida, el proyecto de su vida, pues iba a tener una envergadura de 14.000 metros cuadrados aproximadamente. Aquí se dice, nosotros los historiadores tenemos un dicho, que aquí no hay buenos ni malos, no hay héroes ni villanos. Entonces, muchos veían por ciertas cosas. Hay unos comentarios que dicen que incluso Emiliano Zapata, él exactamente nunca aceptó la presidencia y nunca se sentó en la silla presidencial cuando entró aquí a la Ciudad de México, porque él no quería ver por el bien de todo el país, él solamente quería ver bien por donde él estaba, la región en donde estaba. Por su movimiento. Claro, recordemos que él es un movimiento, alguien agrarista, alguien que quería ver con tierras y demás. De hecho, lo que es pues Pancho Villa igual nunca se llevaron, y eso fue una de las razones por las cuales incluso la revolución como tal, los revolucionarios al final pues ya no se quisieron, porque pues nunca hubo un interés en común, cada quien tenía sus diferentes intereses, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos de Tlaxcala, yo también estudié la licenciatura en Historia. Ok, Claro, cuando quieres ir a Tlaxcala, también. No, muchísimas gracias. ¿Conoces Tlaxcala? Solamente he ido una vez, pero hace, porque ahí está el pueblo de mi abuelita, le conozco. ¿Cómo se llama el pueblo? Bueno, yo soy del segundo pueblo más chiquito de toda América, allá en Tlaxcala. Ok. Se llama Xucumanitla. Ok. También tiene historia y cuando gustes, eres bienvenido. Muchísimas gracias, en verdad que sí. Ya estamos debajo del elevador que te lleva al mirador, y esto con un brazalete que te dan al inicio, pues puedes tomarlo por tu cuenta sin ningún problema. Obviamente tienen su cafetería donde puedes tomar un break en lo que esperamos la guía. Digo, yo les podría contar muchas cosas, ¿verdad? Pero también hay gente que conoce más que yo. Yo no lo sé todo, ¿verdad? Como alguna vez alguien me replicó. Pero bueno, mientras esperas puedes tomar tu lunch o alguna bebida hidratante, la que sea de tu agrado. Aquí seguimos, amigos. Amigos del canal, aquí después de que esperamos la guía, ya nos están formando para poder tener acceso al elevador panorámico, porque está hecho de cristal. Ahorita en la descripción del video vamos a poner algunas referencias. Como datos curiosos, aquí ya cayó un rayo en la cúpula del monumento, y no es la película de Volver al Futuro, no, pero bien lo pudieron haber hecho. Y también un piloto español atravesó volando en un biplano en los arcos del monumento en 1946, y el monumento cuenta con más de 300 escalones que puedes subir para llegar al mirador. Nosotros documentamos solo 162, pero la verdad vale la pena. Es un monumento referente de la historia de nuestro país, y obviamente no podíamos dejar escapar la oportunidad de visitar. Aquí seguimos. Actualmente está en conservación. Ahorita les voy a enseñar dónde no nos debemos de subir o recargar. Nosotros hay aproximadamente 600 láminas de cobre craquelado. Este es cobre nacional. Como tal, sabemos que el cobre cuando se oxida se pone de color verde, pero aquí hicieron trampita, porque este verde no es un verde natural, sino está pintado. Cuando ustedes suban al segundo mirador, que es ese pequeño hueco a la parte de arriba, van a ver el color esmeralda original. Ahí sí todavía lo conservan la parte interna. Para llegar a... Sí, es aquí donde debemos de esperar, ¿verdad? Gracias. Wow. Vean nada más. No tantito. Pues
Bueno, pues... Dice, ¿un francés? Sí, fue un francés. Y para que ellos, porque fueron unos franceses, fueron hermanos, ¿vale? Para que ellos se les ocurriera hacer el cinematógrafo, tuvieron que haber dos inventos importantes. Uno es la película sensible en celuloide hecha por Eastman, hoy actualmente conocida como Kodak. ¿Se acuerdan de los negativos que tenían las cámaras viejitas de rollo? Pues muy parecida a esa, era esa película sensible. Y el otro era el kinetoscopio. Era una caja la cual contaba con una manivela en el lado lateral y te tenías que asomar para ver la imagen en movimiento. Estos dos ayudaron a que los hermanos Lumière, unos franceses, crearan el primer cinematógrafo. Muy parecido al que está en mis espaldas. Así era más o menos como era. Él los recibe y les hace un banquete y pide que le enseñen las vistas que traían desde Europa. Se cuenta que él pidió que se la repitieran una y otra vez hasta llegar la madrugada. Él quedó completamente fascinado con el invento y también los convenció de empezar a filmar estas vistas aquí en México, y son las que podemos encontrar en la parte trasera. Porfiriato. Vamos a ver también que hay algunas de Porfirio Díaz cabalgando, Porfirio Díaz saliendo de su casa. Literalmente estamos viendo como la élite porfiriana, no cualquiera, también estaba siendo filmada. Y Porfirio Díaz también es considerado uno de los primeros actores de México. Sí, porque decían, pues él sí era muy teatral para cuando lo filmaba, porque siempre ya iba con esta intención. La primera vez que en Ciudad de México hubo una función de cine fue porque lo que vimos acá de las celebraciones fue en septiembre, y esto, como sabemos, empezó el 20 de noviembre, entre comillas. Yo siempre digo entre comillas por muchas cosas, porque hay veces que nada más lo tomamos como del punto del Francisco I. Madero, que hace su petición y él pide que sea un 20 de noviembre, pero de hecho como 15 días antes había sido el asesinato de los hermanos Margot, Flores Margot. Los hermanos Cerdán, perdón. Ellos eran de Puebla y se dedicaban a difundir una palabra un poco contraria a Porfirio Díaz, entonces los matan primero y ya después de ahí empieza todo esto. Sí, se me fue. Los hermanos Margot, ellos sí, pero ellos fueron periodistas. De hecho, ellos estuvieron, fueron periodistas durante toda la revolución. Ellos se encontraban en el norte, de hecho se tuvieron que ir exiliados a Estados Unidos porque los estaban persiguiendo demasiado, y primero tenían como esta mentalidad comunista, y al terminar todo su discurso era anarquista. Son muy importantes porque también difundían como esta palabra y llevaban de boca en boca las batallas que había alrededor de la república. Pero estas imágenes exclusivas para ustedes fueron rescatadas por la Filmoteca de la UNAM. Perdón, no se preocupen. 1000 balas y 1000 rifles esparcidos por todo el lugar. Son los que encontramos. De hecho, aquí enfrente de nosotros solo son 161 balas, las cuales están todas a la misma altura, porque esta parte de la instalación se llama emboscada. Como sabemos, pues de una emboscada ya lleva nombre y apellido y todo lo que va a pasar. Por eso todos se encuentran al mismo nivel. También hace alusión a la muerte de dos importantes revolucionarios. ¿Saben quiénes murieron en una emboscada? Sí, Zapata y Villa. Sí, efectivamente. Emiliano Zapata y Pancho Villa son los que mueren en una emboscada. El primero en fallecer es Emiliano Zapata, un 10 de abril de 1919, a la entrada de la hacienda en Chinameca, Morelos. Él de hecho había recibido un telegrama para para recibir un cargamento de armas, pero todo era una trampa que le habían puesto para asesinarlo. Y la otra es de Pancho Villa. Él fallece un 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Él se encontraba conduciendo su automóvil y de hecho se cuenta que iba a una cena familiar. No sé si ustedes sabían, pero Pancho Villa, y sus dos viejas a la orilla, era muy cierto porque él tenía demasiadas esposas. Aproximadamente, se podría decir esposas originales, oficiales, eran 8. De ahí en fuera, hagan la cuenta. Y era muy,
Pues sí, eran hombres muy de su época, porque de hecho ellas convivían todas juntas. Ellas vivían todas juntas y todos los hijos estaban todos juntos. Entonces iba una pequeña cena familiar, como les digo, pero no llegó. Es que para que se tomen la magnitud, o sea, todos ahí esperándole en la mesa y así de, oye, este no llega. Pues así. Emiliano Zapata, ¿saben cuándo se conocieron por primera vez? ¿No? Fue un 4 de diciembre de 1914. Ellos se quedan de ver en Xochimilco, específicamente. Lo que comen ese día es guajolote con mole, tamales y frijoles con el pasote. Algo bien, digo, un gran desayuno de campeones. 2 días después son invitados a Palacio Nacional. La invitación se las hace Eulalio Gutiérrez. Él era el presidente interino en esa época y los invita a Palacio Nacional. Se toma una fotografía muy conocida por todos y llamada la silla presidencial, que están en la misma pose, nada más de que Pancho Villa está en una silla un poquito más alta y tiene una águila real en la parte superior. Como tal, no tenemos la réplica de esa silla por derechos de autor, solo el gobierno la puede utilizarla. Por eso no tenemos esa silla, pero imagínense que esa es más grande. Ese día ambos son invitados para tomar asiento en esa silla, pero Zapata se niega rotundamente, porque dice que esa silla vuelve loco a cualquiera, dando a entender que tanto poder podría corromper. Y pues sí, efectivamente, cuanto hemos visto, que no suceda. No han aprendido. No lo dijo en vano. Y también, un dato curioso es de que a lo mejor ahí fue donde Villa se saló, ya que de los 5 que tenemos aquí en la parte de abajo, solo él no fue presidente de México. Por eso digo, a lo mejor ese día él solito se saló. Eso y muchas cosas, pero bueno, supersticiones. Aquí está la tumba de Francisco Villa, que fue el único que se sentó en la silla, y lo que decíamos, él fue el único de todas las tumbas que hay aquí que no fue presidente de la República. Pues ya tuvimos la explicación de cómo es que acabó su vida. El elevador curvo solo era de uso presidencial. Sí. Pues estamos efectivamente en el despacho presidencial y este es su pasillo presidencial. Muy presidencial el asunto. Esto es porque él bajaba del elevador donde todo el mundo iba y llegaba a una pequeña parada que es acá abajito de nosotros. Él tomaba unas escaleras diferentes, se venía para acá y se quedaba en su despacho un rato. Ajá, ahí guardaba una copia de su elevador porque era con llave, porque le daba el acceso hasta el punto más alto. Dicen que también a veces venían a ver como cosas importantes de gobierno. Cuando ustedes suban a la linternilla se van a dar cuenta que también es uno de los grandes puntos de vista de toda la Ciudad de México. Entonces también por eso era muy estratégico cuando vinieran y dijeran, pues este proyecto se queda aquí porque ve esto y esto y esto. Y así era como una forma de ver visualmente para dar como consejos. Y aquí, como les menciono, esta es la... Ya estamos cerca. ¿Cuántos escalones son? 132. 132, sí se siente. Adelante. Gracias, sí se sienten, ¿eh? Miren nada más. Lo logramos. ¿Dónde está la villa? ¿Dónde está el verdecito? Ah, sí. A ver si el celular lo puede tomar. Ahí está al fondo la villita. Ahí está. Toda la ciudad. Gracias por vernos. Te dejo con esta postal de la Ciudad de México, un atardecer lluvioso. Suscríbete, comparte, dale like, comenta, dime si ya has ido al monumento. Gracias. El coche.